Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mario Guili de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y en esta ocasión lo que vamos a ver es el tema de la alienación. Un tema controversial y que da mucha tela para la filosofía, pero en estos momentos lo que queremos plantear es que fundamentalmente tiene que dar tela y mucha tela para la investigación científica. Así que la LAF los está invitando a través de este video a que compartamos unas reflexiones y un conocimiento acerca de lo que es la alienación y cuál es su sentido político y práctico, ¿sí? El conocimiento de esta categoría. Digamos que el joven Marx había nacido en 1818, con lo cual en el 48 tendría 30 años, a los 26 escribe los manuscritos del 44, ¿sí? Estos manuscritos aún no son marxismo maduro, si bien son manuscritos que muchos los toman como la base de la psicología del marxismo, en realidad son idealistas y vamos a ver por qué, ¿sí? Pero en estos manuscritos hay una definición muy importante de enajenación, ¿sí? Categoría que nos lleva a la de alienación. Dice: la enajenación, Entäußerung del trabajador en su producto significa no solo que el trabajo de aquel se convierte en un objeto, en una existencia externa, sino que también el trabajo existe fuera de él, como algo independiente, ajeno a él. Se convierte en una fuerza autónoma de él. Significa que aquella vida que el trabajador ha concedido al objeto se enfrenta como algo hostil y ajeno, ¿sí? Esto es una primera definición de alienación, que para decirlo en términos relativamente sencillos sería como que vos le das vida vos con tu trabajo creativo creás mercancías y esas mercancías, al ser la apropiación de la producción capitalista individual, se transforman en fuerza para tu enemigo de clase, en energía, en más sustento para tu enemigo de clase. Es decir, cada mercancía que vos producís, estás produciendo más energía para el burgués, estás agrandando el garrote con el cual te van a pegar en la cabeza, ¿sí? Esto es un primer elemento de la alienación, que es el elemento energético, ¿sí? El elemento más material, hasta más físico, ¿sí? Vos terminaste de hacer una máquina, esa máquina a vos te va a dar para que comas durante el mes y al patrón le va a dar más poder para que le pague a la policía y para que te pegue más duramente en la cabeza, ¿sí? Pero no es la única, es una de las tipos de alienación que se plantean, tal vez uno de los centrales, pero Marx, estos manuscritos del 44, que son, como dije, todavía tiene un sesgo idealista, y voy a explicar por qué, explica 4 tipos de alienación. Dice: del producto de su trabajo, que deviene un objeto ajeno que tiene poder sobre él. Esta es la opción que vimos recién y que acabamos de escribir. Alienación en su actividad laboral, que él percibe como dirigida contra sí mismo, como si no le perteneciera a él. Segunda acepción: digamos que en mi trabajo es donde yo hago mi aporte a la sociedad, pero dado que voy a laburar, voy a trabajar donde está el burgués, lo que me pasa es que, bueno, que no lo siento como algo propio, como una actividad propia, sino que es algo que no tiene más sentido, dice en otros textos Marx, que el salario que me van a pagar a fin de mes, ¿sí? Con lo cual la producción capitalista es una producción alienada, ¿sí? Por lo tanto, las fuerzas productivas tienen un límite ahí. Cuando la motivación del trabajador es cada vez más importante, dada la complejidad de las tareas, el capitalismo, ofreciendo el dinero como transacción por los productos que el trabajador crea, cada día esa alienación va confrontándose más con la necesidad de tener un trabajador motivado, ¿sí? Que no esté alienado. Tercera opción, tercer tipo de alienación, tercera acepción de alienación, es del ser genérico del hombre, que se transforma en un ser ajeno a él. Vean que lo puse en amarillo porque esta es la idealista. El ser genérico del hombre, decía Hegel, y Marx lo retoma aún en los manuscritos del 44, es trabajar. ¿Y cuál es el problema con los filósofos cuando se pasan de rosca con estas cuestiones? Que en realidad la filosofía tiene que abarcar también
a mi vecino Nito que se la pasa el día tomando alcohol, ¿sí? Que no trabaja y que hace años que no trabaja. Digo, por millones de cosas, porque fue golpeado por la vida, porque lo que sea. Pero ¿qué quiere decir? Que mi vecino no tiene relación con la esencia humana, es esencial a la esencia humana, por lo tanto, digamos, porque la esencia humana es trabajar. No, vos tenés que definir a la esencia humana mejor para que abarque todos los casos de seres humanos, ¿sí? No solamente a los que a mí me gusta. El ser humano es esencialmente creador, el ser humano es esencialmente maravilloso. No, pero mirá, tengo mi vecino que acaba de cometer un homicidio, qué sé yo, por ejemplo. Bueno, no, también mi vecino tiene que entrar dentro de la esencia humana, porque si no es como que nos quedamos en abstracciones muy bonitas y no las bajamos a tierra. Y otra cuarta acepción de la alienación es de otros seres humanos y en relación con su trabajo y el objeto de su trabajo. Acá entramos a ver una acepción que tiene que ver más con la indiferencia y con lo que decíamos, ¿no? El trabajo no tiene sentido y el objeto de mi trabajo tampoco me importa cómo quede, yo quiero mi paga, ¿sí? Son los tipos de alienación que ve Marx, el Marx muy joven, el de los manuscritos del 44. ¿Cuál es el cambio que se da en Marx? Es en 1845 cuando escribe las 11 tesis sobre Feuerbach y especialmente la sexta tesis, la que dice la esencia del ser humano está en el conjunto de las relaciones sociales que lo determinan. En los manuscritos todavía sigue diciendo que la producción es alienada, capitalista se lleva tu dinero, porque el ser humano es alienado de su esencia y es egoísta. Y lo que dice en la sexta tesis es, no, primero viene la producción capitalista, esa producción te genera seres humanos alienados. Ahí es donde hace la inversión materialista del tema del ser humano y ahí es donde empieza el marxismo maduro, ¿sí? Empieza a tener un grado de madurez el pensamiento marxista, ¿sí? Por lo tanto, manuscritos de 44 pueden ser muy descriptivos en lo psicológico, pero aún le falta el sustento materialista más contundente que tiene a partir de 1845. Entonces, digo, con el fundamento materialista, tenemos que ver que la alienación tiene su fundamentación materialista. Tiene que haber división del trabajo para que haya condiciones materiales para la alienación, fundamentalmente entre trabajo manual y trabajo intelectual. Tiene que haber propiedad privada sobre los medios de producción. Y tiene que haber producción mercantil, ¿sí? En principio, producción mercantil. Digo, podemos decir, o la forma de alienación que produce la producción mercantil. ¿Qué quiere decir eso? La producción mercantil implica que nos vinculamos en el mercado, ¿sí? Y la producción mercantil no es el modo de ser natural del ser humano. Lo que describe Marx en su tomo 1 es cómo el valor de las mercancías, que para nosotros está naturalizado, es producto de un desarrollo de los seres humanos, de las comunidades humanas, donde al principio existe el trueque, donde después existe una mercancía que oficia de baremo de todas las demás. Por ejemplo, en América podía ser el polvo de cacao, en otros lugares era el cuero, en la antigua Roma era la sal y de ahí viene el salario, hasta que abstraemos esa función en una serie de papelitos a las que le decimos dinero. Eso lo que marca es que detrás hay un metabolismo social donde los seres humanos se van uniendo cada vez más y que genera la producción mercantil. Entonces está la producción mercantil simple, que ya estaba en la antigüedad, qué sé yo, estaba en la sociedad esclavista, ya había producción mercantil simple, o hasta había producción mercantil ampliada, porque había fábricas en la antigua Roma con esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el medioevo, sobre todo, la producción mercantil simple del artesano, y después la producción mercantil capitalista, y después hay producción mercantil en el socialismo. En el socialismo. Acá ya me tengo que meter con algo. Esto ya te indica, al haber producción social, socialista mercantil, te indica que la alienación sigue en el socialismo. No es que tomás el poder y ya el ser humano es hermano del ser humano
y somos la gran humanidad y el hombre nuevo y la mujer nueva van de la mano todos juntos. No existe eso, porque tenés una humanidad que se arrastra desde la miseria de la sociedad de vida en clase por milenios. No lo vas a hacer del día a la noche. Y acá tenemos los problemas que se dieron en la Unión Soviética cuando Lenin quiere implementar la nueva economía política, la NEP. ¿Sí? Lenin tenía Kolchak, a Denikin, 11 ejércitos interviniéndolo, Rusia destruida por la Primera Guerra Mundial, digamos, anarquía, tenía que organizar ese país y, claro, en una primera instancia se hace el comunismo de guerra para sacarle los granos a aquellos que lo estaban acaparando. ¿Cómo? ¿Tus camaradas están muriendo en el frente de combate y vos estás acaparando grano? Venga para acá, te pateo la puerta y te saco los granos. ¿Cuál es el problema? Entró a caer la producción. ¿Por qué? Porque no estaba construido el hombre nuevo, la mujer nueva. Me sacás los granos, ahora no produzco nada. Jódanse estos bolcheviques. Y había que volver a incentivar la producción. Y ahí es cuando los viejos camaradas dicen, no, nosotros tenemos que construir en base a las motivaciones morales por la revolución y no a la producción mercantil. No tenemos que ir para atrás a la producción mercantil. Y Lenin le dice, ustedes están de la cabeza. Acá lo que hay que sostener es el poder soviético. Muchachos, sostengamos esto y podemos sostener todo. Después vino Stalin y en la época de Stalin, ¿qué pasaba? Los kulaks con un mercado interno cautivo, habían ido para arriba. Los nepistas, ¿sí? Los que con la NEP se habían forrado de dinero en el campo, estaban empezándole a disputar poder al poder soviético y estaban generando una excelente quinta columna para una futura invasión nazi. Entonces vino la colectivización forzosa y muy bien que estuvo. Pero lo cierto es que la producción mercantil siguió existiendo en el socialismo y sigue existiendo en China, que también están los compañeros y las compañeras que se arrancan las mechas porque en China haya producción mercantil. No, tiene que haber, porque todavía no tenés construido la base material para construir ese otro tipo de sociedad, el hombre nuevo y la mujer nueva, ¿sí? Entonces la producción tiene que ser mercantil. Digo esto también porque hay un debate con el Che Guevara en términos de la creación del hombre nuevo en una generación, como planteaba él, ¿no? Y la idea de que rápidamente hay que abandonar los motivos materiales y pasar a las motivaciones morales, donde todos los obreros, decía él, vayan a la fábrica y produzcan al son de cánticos revolucionarios. Bueno, eso en la práctica el Che no lo hizo y la verdad es que la experiencia socialista lo que demostró es que la alienación sigue en el socialismo y que entonces los trabajadores, ¿qué hacen en la sociedad socialista? Bajan los ritmos de rendición brutalmente. Entonces, si viene uno nuevo y empieza a trabajar rápido, viene un compañero y dice, che, amigo, más lentito, más lento, no te apures. Porque la gente, no producís el hombre nuevo y la mujer nueva de golpe. Ahí tenemos debate también con Néstor Cohen, que plantea que el intercambio mercantil es amoral, ¿sí? Entonces, claro, la moral del hombre nuevo y la mujer nueva, vos vas a comprar al almacén de la esquina y es un intercambio amoral. En realidad, el ser humano tiene que levantarse desde donde está hoy hacia el hombre nuevo y la mujer nueva, pero siendo muy realista acerca de los mecanismos motivacionales y de la forma de construir las sociedades. Pero le estoy metiendo varios debates para ver el tema de qué significa la producción mercantil y para ir profundizando en esto. ¿Alguien habló? ¿Alguien dijo algo, chicos? ¿O puedo seguir? Sí, ¿lo podés meter así para Nico? Vamos a incorporarlo a Nico. Ahí está. Iván. Le damos la bienvenida a Iván y ahora cuando venga permitir. Ahí está. Muy bien, excelente. Vamos a seguir entonces con todos estos temas. Los Grundrisse son textos en los cuales Marx ya está planteando lo que son las bases de lo que va a ser después el capital. Grundrisse en alemán quiere decir fundamentos de la economía política. Un texto muy interesante, léanlo, hay varias cuestiones relativas al ser humano, ahí desde la base material, ¿no? Desde, él estudia la base material, estudia la economía, pero de ahí se mete en varias cuestiones con el ser humano. Y dice, el carácter social de la actividad, es decir, que vos con tu trabajo estás aportando a la humanidad, así como la forma social del producto, es decir,
que esa silla que vos hiciste en la fábrica es producto de un esfuerzo de muchos trabajadores del mundo, y la participación del individuo en la producción, es decir, que me corresponda a mí una parte de esa producción que sea adecuada al esfuerzo creativo que hice, se presentan aquí como algo ajeno. ¿Por qué es algo ajeno? Porque tanto el carácter social, la forma social de la actividad, la forma social del producto y la participación del individuo en la producción están velados por el hecho de que, en definitiva, el que se lleva la parte del león a través de la plusvalía es el capitalista. Por eso se presentan como algo ajeno. Y con carácter de cosa frente a los individuos. No como su estar recíprocamente relacionados, sino como su estar subordinados a relaciones que subsisten independientemente de ellos y nacen del choque de los individuos recíprocamente indiferentes. ¿Sí? Retengan la palabra indiferencia. El intercambio general de las actividades y de los productos que se ha convertido en condición de vida para cada individuo particular y en su conexión recíproca con los otros, se presenta ante ellos mismos como algo ajeno, independiente, como una cosa. En el valor de cambio, el vínculo social entre las personas se transforma en relación social entre las cosas. La capacidad personal en una capacidad de las cosas. Muy interesante esto, pero muchas veces cuesta entender la profundidad de lo que está diciendo ahí Marx. Es decir, nosotros tenemos asumido que esta taza vale 10 pesos. Y parece que la taza tuviera en su esencia valer 10 pesos. Y no. De la misma manera que decimos, bueno, una taza equivale a 5 bolígrafos. Porque equivalen per se. No. Esto es un producto sociohistóricamente determinado el valor de cambio. Y así como un día nació, un día va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la producción mercantil? Vamos comparando tiempos de trabajo socialmente necesarios, ¿sí? Y entonces, si yo tengo esto, te lo vendo. ¿No tenés la plata? No te lo vendo. Así es la sociedad capitalista, ¿sí? Y es así porque es una determinada etapa del desarrollo de la sociedad, donde la producción tiene determinados límites, ¿sí? Evidentemente, una sociedad socialista avanzada con un gran nivel de producción empieza a desarticularse esa equivalencia mercantil. Por ejemplo, en el socialismo, vos sacás del área de la mercantilización ¿cómo se llama? Los medicamentos, por ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela, 3 millones de viviendas. Quiere decir que ahí, a través del esfuerzo común del pueblo organizado, lograste empezar con los valores materiales a distorsionar, a desarticular la lógica del mercado. Digamos, para eso hace falta conciencia, para eso hace falta una organización popular y que esa organización popular esté en el poder. Es decir, al mercado se le opone conciencia, producción consciente, ¿sí? Para eso hay que producir individuos conscientes que se motiven por, precisamente, motivaciones morales y revolucionarias, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos viendo los aspectos de la alienación y del fetichismo de la mercancía, que es de eso de los que estamos hablando. Fetichismo de la mercancía, entonces, es una reificación. Rei viene de res, cosa, una cosificación. El acto o resultado del acto de transformar propiedades, relaciones y acciones humanas en propiedades, relaciones y acciones de cosas producidas por el hombre, objetos que se han vuelto independientes y que son imaginados como originalmente independientes del hombre y que gobiernan su propia existencia. También la transformación de seres humanos en cosas que no se comportan en una forma humana, sino de acuerdo a las leyes del mundo de las cosas. La reificación es un caso especial de alienación, su forma más radical y extendida, característica de la sociedad capitalista moderna, ¿sí? Digamos que entonces ahí tenemos un elemento, ¿no? La reificación, que implica la cosificación, ¿sí? De las relaciones sociales en cosas, ¿sí? Que valen un dinero y que parecieran que es una propiedad de las cosas y que las cosas hablan entre sí y se manejan entre sí. Che, yo valgo
la tacita dice, yo valgo 5 veces vos no valés nada, vos hay que juntar 5 vos para que sea lo mismo que yo. Bueno, eso es el fetichismo, esa es una fetichización de las mercancías. Las mercancías se intercambian entre sí. No, ahí atrás hay trabajo humano y la forma en la que los seres humanos nos conectamos entre nosotros. Cada obrero de la empresa que va y dice, yo vengo acá, me sacan el jugo, yo trabajo lo menos posible y me importa ganar mi dinero y después vuelvo a mi casa y me pongo a pelotudear con internet, bueno, es un individuo alienado, es decir, no se da cuenta de que él está produciendo la sociedad, que después el capitalista se apropia de la plusvalía y le hace entender que él no es el creador de esa sociedad, sino que es un usuario de segunda. Porque así como las mercancías, ¿sí?, se comparan entre sí en la sociedad capitalista, en la sociedad dividida en clases, también los seres humanos terminamos siendo mercancías y por lo tanto teniendo un valor de acuerdo a nuestras riquezas, ¿sí?, para el sentido común que genera esta sociedad capitalista. ¿Vamos bien hasta ahí? Si no me dicen, Acá hay un texto preparatorio del Capital, un capítulo que no salió en el Capital y donde profundiza un poco más en esto. Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? La transposición de las fuerzas productivas sociales del trabajo en las propiedades objetivas del capital se realiza una auténtica personificación de las cosas y reificación de las personas. Cosificación de las personas, quiere decir eso. O sea, crea la apariencia vigente en los medios de producción, las condiciones objetivas del trabajo, no aparecen subsumidos en el obrero, sino éste en ellas. Es decir, el laburante que hizo las máquinas, un día es despedido porque el dueño de las máquinas es el patrón. Entonces, él creó a esta sociedad, es visto como una cosa, no como un ser humano, ¿sí?, sino como una cosa que produce y que debe producir, porque ese es su lugar en el mundo. Y las cosas adquieren propiedades humanas, se comparan, hablan entre ellas. Esa es la producción mercantil, ¿sí? El capital se humaniza y el ser humano se cosifica, ¿sí? Entonces, dice en el Capital, la dominación capitalista sobre el obrero es por consiguiente la de la cosa sobre el hombre, la del trabajo muerto sobre la del producto sobre el productor. ¿Qué quiere decir la del trabajo muerto? ¿Sí? Lo que decíamos recién, vos tenés que vos produjiste una maquinaria, ¿sí?, y estás muy contento porque terminó muy linda tu máquina, ¿sí? Te vas a tu casa con tu salario, que ganás un buen salario porque aparte trabajás en una empresa que hace máquinas y te paga muy bien, ¿sí? Una vez que vos pusiste tu trabajo en la máquina, que el patrón te pagó tu salario y te extrajo la plusvalía, vos le diste energía al patrón y esa máquina que es trabajo muerto porque ya está, no es trabajo creativo, sino que es trabajo muerto. Vos ya trabajaste, hiciste tu producto, eso es trabajo muerto, ¿sí? Esa máquina va a hacer que tu hijo no tenga trabajo, porque ahora se hace con la máquina y el patrón entonces despidió a 10, a 20 obreros, ¿sí? Con la felicidad que vos tenés que te fuiste a tu casa, digamos que hiciste una buena máquina. Con esa máquina, el patrón, a la cual tu patrón se la vendió, echó a 10 laburantes. Entonces, cuando tu hijo va al mercado de trabajo no encuentra nada. Es decir, eso quiere decir que el trabajo muerto, digamos, domina sobre el trabajo vivo, porque detrás de eso lo que está es la dominación del capital. Bien. Y hay una maquinización también. El proletariado, dice Marx en el Capital, no es más que una máquina de producir plusvalía en justa reciprocidad. No ve tampoco en el capitalismo más que una máquina para transformar esta plusvalía en capital excedente. Se maquiniza el laburante, se maquiniza el trabajador, pero se maquiniza también el patrón. Y ahí yo les puedo asegurar que, porque, digamos, como psicólogo lo he podido ver, digo, más allá de que no vamos a justificar el capitalismo por esto, sí decir que el capitalismo es una forma en la cual ciertas personas, que son los capitalistas, viven alienados, viven
una vida donde todas sus relaciones están alienadas, donde la propia personalidad está alienada, donde tienen unas vidas muy complicadas, con mucho problema, donde todos los vínculos afectivos están mercantilizados, ¿sí? En algún aspecto, donde hay una gran cosificación de los hijos, de las parejas, etcétera, etcétera, y donde en general todas las personas del entorno de un burgués viven en condiciones bastante tristes, que uno se piensa que no, que las pasan genial. No, son bastante tristes. Por el hogar obrero generalmente hay amor, hay cuidado, hay cariño, hay un lugar para cada uno. Y en el hogar del burgués, no, muchas veces lo que pasa no, es una transacción mercantil y una cosificación, por lo tanto, de las relaciones emocionales, afectivas, padre-hijo, pareja, etcétera, etcétera. De manera tal que, por ejemplo, en Vietnam se han hecho lugares donde había como comunidades terapéuticas donde precisamente lo que se hacía a los burgueses era sacarle esa especie de adicción a la guita, a la ganancia, a la plusvalía, al crecer económicamente. Y yo he visto algún documental, decía, la verdad que a mí me hizo bien, decía el burgués. Uno puede decir, pero en estado socialista, etcétera, etcétera. Bueno, mirá, nosotros no estamos midiendo con la misma lupa cualquier reportaje que se hace en el capitalismo. Y la verdad que en el capitalismo estamos bastante sojuzgados por un régimen bastante odioso. Entonces, eso es la cosificación, la mecanización, la maquinización de los trabajadores y de los burgueses, ¿sí? Que es lo que produce esta reproducción ampliada, enfermiza, a la cual te lleva el capitalismo. Vimos entonces que el fetichismo de la mercancía, dado que vos, una vez que terminaste de trabajar, ya no sos dueño de tu trabajo, que vos no sentís el trabajo como algo propio, ¿sí? Producto de la producción capitalista, ¿no? Que no pasaba, por ejemplo, a la producción artesanal. Vos, el productor artesanal, no tenía este nivel de alienación, tenía otro nivel de alienación, por supuesto, pero no es nivel de alienación, donde la máquina no es tuya, donde trabajás, donde lo que produjiste no es tuyo, lo único que es tuyo es el salario que ganás a fin de mes. Detrás del fetichismo de la mercancía, que estamos viendo, hay un fetichismo del individuo, porque vos naturalizás el hecho que esto tenga un valor de cambio, ¿sí? Lo naturalizamos, y lo que nosotros tenemos que hacer como marxistas es desnaturalizar. En esta sociedad esto tiene un valor de cambio, en la sociedad comunista esto no tiene valor de cambio. ¿Por qué? En un momento surgió el valor de cambio, como ya les dije, cuando el metabolismo social creció, aparece el valor de cambio, aparece el dinero, ¿sí? Y empieza a aparecer el socialismo, producción mercantil socialista, sí. Cuando aparece el comunismo, lo que pasa es que esto que nosotros vemos como natural, ¿sí? Y en la medida en que el ser humano entra a cambiar, esto empieza a dejar de tener un valor de cambio y empieza a tener fundamentalmente valor de uso. Vos necesitas una taza, camarada, acá tenés tu taza. ¿Qué necesitas? ¿Medicina? Camarada, acá tenés tu medicina. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Tuviste una inundación? ¿Necesitas lavandina para sanear el agua? Acá está tu lavandina. No te la voy a cobrar como hicieron los Peña Brown en el sur cuando hubo problema con el agua. Te la cobro el triple porque tenés una necesidad. Deja de estar el mercado de por medio y empieza a estar la fraternidad entre los seres humanos, hombres y mujeres nuevos y nuevas, construyendo una comunidad donde también desaparece el Estado, porque ya no hace falta el gobierno sobre las personas, sino simplemente la administración de las cosas. Y las cosas serán cosas. Y como decía Lenin, en un futuro, dice, el problema del oro y cómo resolverlo, creo que se llama el texto. En un futuro, cuando veamos lo que el oro hizo en la humanidad, dice Lenin, lo vamos a usar para los mingitorios, decía. Lo vamos a usar para hacer mingitorios con el oro, cuando ya no importe, cuando seamos comunistas y ya no importe el oro. Pero ahora dice que estamos construyendo la sociedad comunista, no, ahora importa, no jodamos, no nos pongamos a deliar, pongamos los pies sobre la tierra, ¿sí? Y en estos momentos, dice, la Rusia soviética tiene que acaparar el oro y entrar en la producción mercantil. Y no van los purismos de los grandes revolucionarios, sino que tenemos que tener claramente los pies sobre la tierra.
Entonces, al fetichismo de la mercancía, esta idea de que las mercancías se comparan entre sí, que no hay trabajo humano detrás de ellas, le corresponde un fetichismo del individuo. En la medida misma en que las relaciones sociales parezcan ser relaciones entre las cosas, datos naturales, la esencia humana se presenta como si fuera ajena a ellas, y cuanto más ajena parece, más adopta a su vez el aspecto de un dato natural. ¿Por qué es este burgués? Sería la cuestión, la pregunta. Y es un burgués porque es vivo. ¿Por qué vos sos un trabajador? Porque vos sos un tonto. Entonces vivimos la sociedad en vivos, laboriosos, meritócratas, ¿sí? Y después los otros, los torpes, los vagos, los que tienen todas las cualidades negativas, ¿sí? El fetichismo del individuo, ¿sí? Vos como individuo, self-made man, haces lo que querés, al margen de la sociedad. Sos Robinson Crusoe en una isla haciéndote a vos mismo. Y no, lo que dice Lucien Seb, que es el autor de esta hermosa frase, dice: al fetichismo de los productos del trabajo corresponde necesariamente un fetichismo complementario a las fuerzas del productor, al fetichismo de la mercancía un fetichismo del individuo. Esta premisa hunde en sus raíces el humanismo abstracto y la psicología especulativa. Es decir, esta idea de un individuo aislado, ahistórico, que simplemente tiene una relación superficial por lo demás. Cuando el marxismo lo que plantea es no. Los seres humanos somos producidos por la sociedad en la que trabajamos, fundamentalmente por la base material. El feudalismo construye un ser humano, el capitalismo construye otro y el socialismo construye otro, ¿sí? Ahora, esas relaciones no son impuestas y nosotros somos los que hacemos la historia, ¿sí? Pero bajo condiciones muy concretas y de las cuales no escapamos si no es a través de una sólida construcción de un partido revolucionario que nos saque de vivir en esta sociedad terrible que es el capitalismo, ¿sí? Entonces, al fetichismo de los productos corresponde un fetichismo del productor, ¿sí? Donde la personalidad, la forma de ser del ser humano en el capitalismo es también fetichizada, cosificada, naturalizada. Así es el ser humano. El ser humano es así, punto. Esencialmente egoísta. Te dicen las psicologías especulativas, las filosofías especulativas, etcétera, etcétera, ¿sí? Los irracionalistas como Nietzsche, Schopenhauer, Foucault con el saber-poder y compañía. Filosofías especulativas, ¿sí? Que no tienen su raíz en la ciencia y que por lo tanto es filosofar ebrio, delirio, etcétera, etcétera, es decir, palabras bonitas. Vamos a ver entonces los planos de la alienación. Como lo decía, un fenómeno material. La alienación es un fenómeno material, depende de la base material, ¿sí? La base material tiene que haber producción mercantil capitalista, y en la producción mercantil socialista vas a tener menos alienación, pero vas a tener igual alienación. Ahí tenés un plano, ¿sí? El otro plano es que eso se traduce en cultura. Si la base creencias más media, los grandes medios de difusión, la política, las leyes, etcétera, etcétera, nada, ¿sí? Donde la empatía, la capacidad de tener contacto afectivo con el otro no va a existir, ¿sí? Y eso después se traduce en el medio psicosocial, ¿sí? El grupo de barrio donde vos naciste, donde vos creciste, donde todos tienen más o menos una forma de ser. Entonces, bueno, donde para ser joven tenés que ser alienado y donde lo importante es el próximo videojueguito o alguna de las formas de la alienación que el capitalismo te proponga, ¿sí? Ya sea la imagen exterior a través de la moda, el baile, la droga, los videojuegos, el divertimento machista, la cosificación del otro, es decir, no ver al otro como un ser humano, sino meterte para adentro, egoísta, analfabeto emocional, ¿sí? Este es el otro plano y se transforma en tu medio psicosocial y después en el medio individual, psicológico, ¿sí?
Entonces, si fuéramos de abajo para arriba, y esto es lo científico maravilloso que tiene el marxismo que hay que ver, vos tenés la base material que se transforma en superestructura, que esa superestructura se transforma en cultura, ¿sí? Y esa cultura afecta tanto al medio psicosocial, ¿sí? Ahí estamos en otro plano del movimiento, y después al plano familiar y psicoindividual. Y después podés seguir para arriba. Del psicoindividual tenés el neurofisiológico, el neuroanatómico, el neuroeléctrico, digamos, maravilloso todo lo que está trabajando en conjunto al mismo tiempo, cada uno en su nivel de integración, pero trabajando y generando propiedades emergentes, que es la sociedad. ¿Sí? Desde la neurofisiología hasta la producción mercantil mundial. El marxismo se mueve muy fácilmente acá, si estudiamos marxismo, por supuesto, en este ir y venir, porque claramente el marxismo siempre planteó esto trabaja en unidad y diferencia. Y ahora los teóricos de la complejidad van y vienen como niños con zapato, con zapatilla, con lucecitas, diciendo, wow, descubrimos las propiedades emergentes. Esto lo había descubierto el marxismo siglo XIX, y nosotros estábamos haciendo en el harakiri y tratando de ver si podemos rascar en el fondo de la podrida olla del posmodernismo algo que nos dé alguna novedad. El marxismo es la novedad y sigue siendo la novedad, ¿sí? Entonces vemos cómo los pares dialécticos se nos van juntando y se nos van, vamos ordenando las ideas. La alienación en el plano subjetivo, no en el plano objetivo de que la mercancía que vos produjiste se la llevó el patrón y le diste fuerza al patrón para que te mate y te reprima y para que te eche. La alienación en el plano cognitivo es carencia de conciencia de clase y la desalienación es la conciencia de clase, el conocimiento de la teoría marxista. En el plano afectivo es la indiferencia, el embotamiento emocional, que el otro no te importe, la incapacidad de sentir desalienación es la empatía, el pleno desarrollo de las capacidades emocionales del individuo, y uniendo el plano cognitivo y afectivo tenemos el plano psicológico, donde alienación es disociación y donde integración es la desalienación, la integración del individuo, ¿sí? Es la desalienación. Conocimiento de la teoría marxista es cognitivo, pero la empatía es afectivo. Unís los dos y tenés la integración del psiquismo, ¿sí? En la medida en que tenés los dos planos, claro, el plano tanto social como el individual, ¿sí? El marxismo es un gran alfabetizador emocional también. Y con alfabetización emocional, el marxismo tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque no sos un mero repetidor de fórmulas, sino que aparte de repetir las fórmulas, le vas a dar un sentimiento a cada una de esas fórmulas y vas a empatizar con tu semejante, con el compañero, con la compañera, con el camarada. Entonces ahí tenemos donde este cuadro nos lleva, y quiero que retengan, que si la alienación es disociación y la desalienación es integración, el objetivo del imperialismo va a ser disociarnos y el objetivo de los revolucionarios es construir la personalidad integrada, integral, desarrollar las capacidades emocionales de los individuos de la clase. Entonces ya ahí tenemos la categoría científica para meternos y profundizar y poder operacionalizar. ¿Qué es la disociación? Desde el punto de vista psicológico, es la disrupción en la integración de la memoria, el sentido de la identidad, las percepciones y la autorregulación de las emociones. El origen de la disociación a nivel individual es el trauma psíquico, que te genera reexperimentación, evitación, embotamiento y activación del sistema nervioso central, irritación, insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya le da mucha letra al imperialismo acerca de qué hacer en la guerra psicológica contra los pueblos. Tenés que causar disrupciones en la memoria de los pueblos, en su identidad, a través de una propaganda enloquecedora, desarticular sus percepciones y tratar de generar individuos que no tengan autorregulación de sus emociones, ¿sí? Individuos con desregulación emocional a los cuales después fácilmente puedas reprimir y dejar en la depresión y desarticulados. Para eso también
es fundamental para ellos generar trauma en los pueblos. Por eso, cada neoliberal que toma el poder le dice al pueblo barbaridades, porque la idea es no solamente sacarte la plusvalía, no solamente dejarte en la miseria, sino fundamentalmente humillarte para dejarte destruido emocionalmente. Entonces nuestra tarea es desarrollar un claro conocimiento de guerra psicológica y del objetivo de disociación que tiene el imperialismo, por ejemplo, poniendo en cada barrio, y si puede ser en cada cuadra, un puntero que te venda drogas, ¿sí? Porque ahí ya tenés, no hace falta el policía con el palo, ya, digamos, ya te disociaste vos, ya está, ya se logró el embotamiento afectivo, la analgesia emocional y por supuesto no hay un aprendizaje en cuanto a regulación emocional, porque la droga ya te anestesió, entonces ya te disociaste, no sabes quién sos, ya estás alienado de vos mismo. Jorge Rodríguez, uno de los cuadros más importantes de la revolución bolivariana, muestra cómo el imperialismo genera un síndrome de disociación inducida en el pueblo venezolano, por lo menos en una parte del pueblo venezolano, y da unas características, y son estas: obsesión con el adversario, argumentación personal de tipo infalible e irrebatible, alteración de la capacidad de discriminar la actuación del adversario, todo lo que hace es negativo, distorsión disociada de las percepciones, qué sé yo, puede suceder en Venezuela que una persona que le dieron una casa gratuita con su heladera, con la misión mi casa bien equipada, se lo dan con la heladera, se lo dan con bibliotecas donde le ponen el Quijote y le ponen Los Miserables de Víctor Hugo, ¿sí? Y tiene todas las ventajas que nunca tuvo en su vida. Cuando la derecha llama un caceroleo, salen a cacerolear, ¿sí? Distorsión disociada de las percepciones. Exaltación emocional agresiva de todo lo relacionado con el adversario. Esto lo vivimos acá en Argentina, por supuesto. Son todos cucas, ¿sí? Son todos kirchneristas, ¿sí? Entonces salen a cacerolear y salen a romper la cuarentena cuando en realidad todo te indica que te tenés que cuidar. Irritabilidad, odio, rabia, miedo, crueldad e insensibilidad humana. Por cierto, parte de la disociación, la incapacidad para regular las emociones y la activación de todo lo que son los mecanismos de defensa del cerebro medio en lugar de la razón, los prefrontales, la actitud meditada, ¿sí? Desesperanza, rechazo a los familiares revolucionarios, incluyendo padre, madre, hermanos e hijos, y robotización de la conducta, es decir, no pasa por los propios prefrontales, sino que se hace automáticamente de acuerdo a lo que, para pertenecer a determinado estamento social, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cómo la categoría de alienación se vincula con la disociación y ya es operacionalizable por el imperialismo. Claro que el imperialismo te trata de disociar y lo que acá tenemos que hacer los revolucionarios es integrar, no solamente generar conciencia cognitiva, sino también alfabetización emocional y elementos para la guerra psicológica. Entonces, vamos a ver alienación versus integración. Alienación es desclasamiento, integración, que es lo que busca la derecha, por supuesto, integración es conciencia de clase. La alienación es embotamiento afectivo, integración es empatía, pleno desarrollo de las capacidades emocionales, poder transformar el dolor ajeno en motivo de lucha y actuar consecuentemente. Desconexión con la realidad, pleno contacto con el mundo, sería otro de los elementos. Hedonismo, es decir, me interesa mi placer y punto. Cumplimiento del deber sería la integración. Eterno presente es lo que te propone la modernidad líquida del capitalismo. Memoria histórica es lo que propone la revolución. Es decir, no alienarte de quienes de quienes lucharon generaciones anteriores y que permitieron que vos tengas las libertades democráticas estrechas que hoy tenemos en el capitalismo. Pero aún esas costaron sangre y eso es la memoria histórica, recordar y amar a esas personas que lucharon por las futuras generaciones. Alienación del medio ambiente versus conciencia ecológica, ¿sí? Ahí tenemos varias dimensiones en conjunto de lo que es la alienación y lo que es la integración. ¿Ven cómo así la categoría empieza a tener como elementos para profundizar y donde podríamos escribir 7 tomos de la alienación, ¿sí? Sin delirar filosóficamente, sino yendo al punto,
¿sí? Sino yendo a elementos que nos sirvan para nuestra práctica revolucionaria. Si estas charlas nos sirven para que cada uno milite más y mejor cada día, no sirven para nada. Entonces, así terminamos con esta charla, ¿sí? Fundamentalmente esto nos permite ver, dispara por un montón de lados, ahora en las preguntas lo vamos a tener, pero evidentemente la alienación no puede desarticularse con un chasquido de dedos o con hacer una revolución muy linda. Es un proceso de generaciones, ¿sí? Donde vamos a tener que investigar, ponerle cabeza al proceso de desalienación, de integración del psiquismo individual. ¿Para qué? Porque precisamente necesitamos revolucionarios integrales e integrados que puedan hacer revoluciones, que puedan hacer que los pueblos cada día estén más integrados y que el imperialismo, cuando nos quiera disociar, cuando nos quiera alienar, nos encuentre cada vez más unidos y cada vez más hermanos y hermanas, ¿sí? Y sororos y sororas. Bien, hasta aquí la charla. Dar me gusta a esta charla. Por favor, si pueden suscribirse al canal de LAF, ayudarnos a que se suscriban más gente, le daremos las muchísimas gracias. Nos estamos viendo.